me dieron la tarea de introducir esta sesión y no sé qué tanto la queremos, yo creo mucho, y vamos a introducirlos a ellos. Él es Tom Pennington, él habló esta mañana, él es uno de mis mejores pastores. Y debo decir que yo trabajé con Tom más de 10 años en Grace to You, y cualquier cosa que tenía que ver con mi buena reputación tiene que ver con Tom, porque él hacía que Grace to You trabajara adecuadamente. Y él hizo muchos procesos que actualmente los seguimos teniendo. Steve Lawson, ustedes lo conocen ya, él es uno de mis predicadores favoritos. Y nunca dejo de aprender acerca de él, en todo lo que él dice y escribe acerca de contenido histórico, aprendo de él. Y bueno, está también John MacArthur, a quien le debo todo lo que soy. Yo era una piedra teológica cuando lo conocí, y ahora ya sé más, y es gracias a él. Y podría hablar de él por todo tiempo si lo quisiera. Y ahora voy a hablar de Justin, que es de Oklahoma, en donde creció mi papá. Él es de mi tierra natal. Él es un gran orador y tiene una gran pasión al hablar. Él pues combate a todos estos falsos sanadores carismáticos, pero tiene una característica especial en donde encuentra cada video de YouTube tan raro y lo critica y dice lo que están haciendo ahí. Y el último es Todd Friel, que es quien es el conductor de radio y TV que más prefiero. Y aún así yo siempre lo escucho. Cuando ustedes lo escuchen verán que tiene mucho discernimiento. Y la primera vez que yo lo escuché fue ahí en Minneapolis. Y escuchaba yo, era un hombre que era divertido y muy energético. Y yo pensé que él se iba a meter en problemas. Y él es de esas personas que sabe exactamente dónde está la línea y llega al límite y no brinca esa línea de respeto. Y él me pidió permiso de usar cualquier cosa chistosa que hubiera acerca de John MacArthur, y yo le dije que no podía usar nada. Y luego empecé a escuchar su estación de radio y muy rápido me enamoré de la forma en la que lo hacía, y entonces le dije, sí lo puedes hacer, sí lo puedes usar. Y bueno, virtualmente lo reconozco como un compañero de ministerio, porque él también presenta a John MacArthur y aún a veces me ha presentado ahí a mí. Entonces abróchense los cinturones, porque Todd va a estar dirigiendo esta sesión. Y Todd, adelante. Cuando Martín Lutero lo habían llamado en la Iglesia Católica en la dieta de Worms en 1521, uno de esta gente que está usando un traje no es como los otros, déjenme decirles esto, parecía que él se estaba echando hacia atrás. Le dijeron, cuando le dijeron, te retractas de lo que dijiste, él pidió un día para ir a pensar acerca de esto. Y nosotros pensamos, bueno, ¿qué fue lo que le causó que tuviera que tomar un tiempo para pensar en esto? Yo estoy aquí, tengo mucho miedo de estar aquí con estas personas aquí. Me da mucho temor estar aquí. He visto esto en YouTube por muchos años y ahora estoy aquí, estoy con ellos. Quisiera decirles que lo que va a pasar aquí es que hoy va a haber 2 sesiones de preguntas y respuestas. Voy a tratar de que hoy que sean preguntas teológicas, y mañana cuando estemos juntos voy a tratar de hacer práctico. Ahora estos 2 van a estar interlineadas entre las 2, pero ustedes son como yo, que ustedes saben que mucha gente está involucrada en este movimiento y ustedes quisieran tener material para ir y hablar con ellos, dónde está la línea, si está en mi iglesia, cómo respondo. Predominantemente vamos a tratar con eso, prácticamente un poco de eso hoy, y sé que algunos tienen preguntas acerca de estos. Como saben, muchas preguntas nos han dado. Yo tengo aquí todas las preguntas en este teléfono y vamos a intentar
responder esas preguntas las más que podamos, pero deberían de saber también que gracias a vosotros va a responder cada una de las preguntas que ustedes dieron. Así es que estén atentos para eso. Ahora, si ustedes están en la conferencia y no saben lo que está pasando en las noticias, en Fox News, una de las cosas es que los cristianos deben de saber acerca de lo que está pasando en el mundo, en las noticias. Es cierto. Yo acabo de ver que O.J. Simpson quiere ser un televangelista, quiere seguir su televangelista favorita, Frederick Price. Así es que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Así es que, bueno, ya saben lo que está pasando en las noticias en el mundo. Lo siento, pero bueno. Esto es el fuego extraño, la conferencia Fuego Extraño. El próximo año, a lo mejor hablamos del agua extraña acerca del bautismo. Sí. Así es que el fuego extraño, la conferencia Fuego Extraño. La conferencia Fuego Extraño, me gustaría responder algunas palabras que escuchamos en la comunidad carismática normalmente. Y voy a usar el término comunidad carismática en un contexto muy amplio, porque son palabras que escuchamos de vez en cuando, y me gustaría que respondieran estas palabras y interactuar acerca de la teología del movimiento carismático mientras mostramos segmentos de videos y responder a las preguntas. Este es el video número 16 y luego veremos el video número 20. Si no han visto, me gustaría que vieran y escucharan las cosas que ya se han dicho aquí, no por el propósito de reírse. Algunas de esas cosas es algo extremo, pero quiero interactuar con este video en sus propias palabras. Y el primer video que quiero responder es la palabra fuego. Es una palabra que se usa en los círculos carismáticos. Es en el video número 16. Pick him up. Levántelo. En caso de que no sabían, este es Ronnie Howard Brown, el barista del Espíritu Santo. Este siguiente segmento de video, este es el video número 20, es del grupo musical Jesus Culture. Estos los jóvenes están yendo a estos conciertos musicales hoy en día con la palabra fuego. Fuego, fuego cae, fuego cae sobre nosotros, haz llover. Mientras cantamos, fuego cae en nosotros, esto oramos. Fuego cae sobre nosotros, fuego cae sobre nosotros, esto oramos. Ahora, esta canción dura 17 minutos. La palabra fuego, llamando al fuego del cielo, es persistente, algo teológicamente que escuchamos. Teológicamente, ¿queremos que caiga fuego del cielo? En el contexto, Justin puede hablar acerca de esto. Es algo que sentimos dentro de nosotros, sentirse caliente, llamando fuego del cielo. Teológicamente, ¿cómo respondemos a esto, esta oración de llamar fuego del cielo? Solamente puedo asumir que la referencia en Hechos 2 nos da una imagen que está en un mayor contexto. El fuego es definido como, y hablamos de eso esta mañana, de cierta forma, esencialmente, últimamente está representando la venida del Espíritu, la expresión del Espíritu, el don de lenguas, para un propósito específico, para confirmar a los apóstoles, para confirmar lo que estaba haciendo, como dijo Arci ayer, ahora está sacando gente de los judíos para confirmarlo como parte de su pueblo, y bueno, tiene un contexto, pero en vez de eso está removido de este contexto y es simplemente algo, una experiencia. Ese es un evento irrepetible, Pentecostés, como escuchamos de RC, Pentecostés, y
La realidad exactamente no sucede de manera idéntica en otros grupos de personas. El hecho de hacer que de alguna manera Pentecostés se convierte este tipo de burla, es como si literalmente pudieras invocar que descendiera fuego del cielo. No solo es no bíblico, sino que es insensatez, pero es más que eso. Eso es manipulación. Todo tiene que ver con el control de la mente. Rodney Howard Brown es un manipulador de la mente. Lo ha hecho por mucho tiempo. Está mucho más delgado, pero lo hace por mucho tiempo. Si lo ves en la televisión en la actualidad, quizás no lo reconozcas. Esto es la controlación, más bien el control de la mente desde el punto de vista humano. Y lo que es aterrador aún más es que es desde el punto de vista sobrenatural, demoníaco. El fuego bajó del cielo en Levítico 10 y consumió a los adoradores, consumió a aquellos que ofrecen el sacrificio. Ese es el punto de esta conferencia. Juan el Bautista habló del bautismo en fuego, Juan el Bautista, y eso era juicio. Realmente estas personas están tan mal en términos bíblicos, están tan familiarizados con palabras bíblicas, con oraciones de la Biblia y palabras de la Biblia fuera de contexto, y las usan por todos lados y se convierten en medios mediante los cuales manipulan a la gente. El fuego obviamente es una palabra incendiaria, tiene todo tipo de implicaciones de calor y poder y energía, y esa es la palabra perfecta que usan ellos para manipular a la gente. La próxima vez que venga el fuego del cielo, va a hundir al mundo en juicio. Dios ya no va a volver a inundar la tierra en agua, pero va a incendiar el fuego. Y como dice 2 de Pedro, va a ser una implosión atómica. Y prácticamente van a derretirse los elementos con calor. Ese es fuego del cielo. Y no creo que alguien pensando de manera coherente estaría pidiendo que viniera fuego del cielo. Esto es ir hacia adelante. Esa es una metáfora de juicio después de Pentecostés. Vas a ser bautizado por el Espíritu Santo y con fuego. Ese es otro tipo de bautismo, y ese es un juicio. La segunda palabra que escuchamos normalmente, y ese es el segmento número 17, la palabra ungido. La usan mucho en estos contextos carismáticos. Y cómo presuntualmente el ser ungido, cuando están haciendo el hockey pokey del Espíritu Santo, y están, según esto, ungido. El segmento número 17, la palabra ungido. Muy bien. Y esto sigue y sigue por mucho tiempo. Esta unción, lo escuchamos de la unción aquí, unción allá. ¿Podrían definir bíblicamente cuál es la razón bíblica de estar ungido y podemos hoy en día estar ungidos? ¿Quieres decir algo, Justin? La Escritura enseña que si tú eres cristiano, has sido ungido y has sido renovado por medio del Espíritu Santo. Eres ungido. No es un sentimiento, no es algo que te catapulte, sino simple y sencillamente es una realidad. Y dice en Juan 2:2, pero tú tienes la unción del Santo. Esto es lo que tenemos todo, y no dice ahí que algunos cristianos tengamos alguna unción especial y que otros cristianos no la tengas, y esto tampoco quiere decir que haya una división de clases de cristianos, el que sí la tiene y el que no la tiene, o bien el que tiene una mayor unción y una menor unción. No, simple y sencillamente, si tú eres cristiano, tienes la unción. No hay clases de cristianos, todos somos cristianos debido a la sangre y a la cruz de Cristo. Esto es un falso entendimiento acerca del entendimiento de la Escritura, y lo que busca es manipular a la gente, sus emociones, sus comportamientos, y también busca elevar lo que cualquier falso maestro esté buscando, colocarse en una posición por arriba de todos los que lo escuchan. Como mostrando que Él es el único acceso a Dios, y Él tiene esa unción especial del Señor.
Esto es lo que muchos falsos maestros enseñan, y esto es como aislarse de los demás. Y si tú no tienes esta unción, no te preocupes, yo tengo esa unción y Dios ha hablado a mí porque yo tengo este discernimiento. Regularmente podemos criticarlos porque, bueno, no podemos criticarlos porque no podemos tocar al ungido de Dios. Lo que tienes que entender es, lo que Justin está diciendo es que la unción es esencialmente una promesa de iluminación por parte del Espíritu Santo para entender la palabra, y todos tenemos eso. Poseemos no solo la palabra, sino también poseemos al autor y el maestro de la palabra. Esa es la unción, por eso no necesitamos volvernos a maestros humanos. Ese es el resto de ese versículo. No necesitamos ser enseñados desde el punto de vista de sabiduría humana. La unción que tenemos es la obra iluminadora del Espíritu Santo, la cual nos lleva al verdadero entendimiento de las Escrituras. Todo creyente lo tiene. Eso viene con el Espíritu Santo residente. No podríamos vivir la vida cristiana si no pudiéramos entender la Biblia. Y sabemos que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? 1 Corintios 2:16. Porque el Espíritu nos enseña las verdades profundas de Dios. Esa es la unción. Pero estás en lo correcto. Ellos usan esa palabra por todos lados, en un sentido del Antiguo Testamento como un profeta, sacerdote o rey, o como era un ungido en una ceremonia ungida oficial, como si hubieran sido elevados por encima de la multitud común. Están tan elevados que están más allá de la crítica. Tienen la unción de Dios. Y creo que algo más que podemos añadir aquí es que eso es pagano. Ese tipo de actividad no tiene nada que ver con el cristianismo. Esa es una blasfemia del Espíritu Santo, es una burla de la palabra de Dios, es un engaño hacer eso en el nombre de Cristo. Yo no sé cómo esas personas sobreviven el fuego que debería bajar del cielo. No sé cómo Dios puede ejercer tanta paciencia como lo hace. Y si alguna vez cuestionas la paciencia y la humanidad de Dios, ve por cuánto tiempo sigue esto. ¿Por qué Dios es paciente? ¿Por qué Él es tan longánimo? Escucha con atención, porque Él tiene a gente en ese movimiento que está por ser redimida, y Él va a rescatar a su pueblo de ese movimiento. Déjame jugar a oponerme a ti. Este es tu problema. Mira, a ti te gustan los chelos, los órganos. Es la forma en que nosotros nos expresamos en la alabanza, adoración. ¿Por qué juzgas algo que aparentemente está lleno de espíritu? Es simplemente una histeria emocional irracional. Es simplemente histeria sin... es una histeria que adormece el razonamiento. Permíteme explicar la adoración de manera simple. La adoración solo es elevada cuando el entendimiento es profundo. Entre más profundo es tu entendimiento de la verdad de Dios, entre más profundo es tu entendimiento de Dios mismo, más elevada va a ser tu adoración. La adoración está directamente correlacionada o directamente proporcional al entendimiento. Entre más rica es tu teología, más rico es tu entendimiento de la verdad bíblica, más elevada va a ser tu adoración. No tienes que prenderme la música para que yo adore. De hecho, yo algunas veces me gustaría que la música no existiera y no tuviera yo que lidiar con las sensaciones junto con mis pensamientos. Un entendimiento superficial de Dios, lleva a una adoración superficial, una histeria superficial. Y puedes producir ese tipo de histeria y no tiene nada que ver con la adoración. No es adoración, no está relacionada con la adoración. Es una mera histeria y una expresión irracional. Ustedes han estado cantando himnos esta semana. ¿Por qué? Porque hay teología rica en los himnos. No tenemos que meternos en la historia. Queremos que su mente esté profundamente involucrada. Me gustan los himnos. No me gusta usar fuego, fuego, fuego. Oírlo fuego, fuego, fuego 1000 veces. No me gustan los coros de 7 palabras cantadas 11 veces. Necesito extender la doctrina, propagar
la riqueza. Quiero ampliar y profundizar en la verdad, y los himnos tienen estrofas, no solo 5 palabras repetidas y repetidas y repetidas y repetidas, pero realmente no con las matices de la teología. Entonces, eso no es adoración, eso ni siquiera es cristiano. Eso no es diferente de un concierto de rock. Hay muchas maneras de manipular la mente de la gente y lo han aprendido a hacer. Lo que está diciendo es que la madurez teológica de esa danza no es. La siguiente pregunta que gustaría traer a la mesa es gloria. Gloria, gente, esta va a ser la segmento número 18 y luego el segmento número 21. Disculpa, este es John Crowder. Él ahora es muy popular, es uno de los artistas más populares, sigue cantando en las iglesias. Es el segmento número 18, experimentando la emborrachez espiritual. Uy, 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 uy. Yes, Lord. Sí, Jesús. I've learned a quick. He aprendido una oración muy rápida. Ok, Señor. Okidoki. Ok, Señor. Lord, I love your heavy, Me drunken. gusta y disfruto tu gloria pesada. Gracias, Padre, por esa pesada gloria en esta casa hoy. Este fue el segmento número 21. Es una iglesia en Redding, California. Sé que hay unos pastores aquí de Redding, California. Es un movimiento que es muy, muy grande. La iglesia se llama Bethel Church. Y estén listos porque esta es la gloria, la nube de gloria que aparentemente cae, o si es el aire acondicionado. Este es el segmento 21. Eso es todo. Ustedes han experimentado la gloria de Dios. Señores, ¿cómo puedo responder a eso? Esto es blasfemo. Te vuela la mente. Estaba pensando si Dios está mostrándonos el clip de Moisés y del que hablé esta mañana como profeta. Él quería ver la gloria de Dios y él quería que la gloria de Dios se le declarara a él. La gloria de Dios, la palabra hebrea kabod, significa que Dios es pesado, que Dios toma nuestros pensamientos y nos tira al suelo en adoración. Pero esto es una blasfemia. ¿Esto qué tiene que ver con Moisés, el despliegue visible de su gloria? Pero no puedes ver esto porque está oculto. Pero el despliegue real de la gloria de Dios es cuando Él proclamó su nombre delante de Él. Fue una gloria proposicional, la verdad acerca de su carácter. Esto es lo que es pesado acerca de Dios. Y esto simplemente no tiene nada que ver. Si esa fuera la gloria de Dios, todo el mundo en el edificio estaría muerto. Todo el mundo. Inclusive Moisés no pudo ver la gloria plena. La única manera en la que la gloria de Dios puede ser revelada en el mundo y la gente no muriera fue cuando fue revelada en Jesucristo y estaba velada en carne humana. Y cuando Jesús subió al monte de la transfiguración, Dios protegió a los discípulos que estaban ahí y solo entraron ahí en un coma y no muerte cuando vieron la gloria de Cristo. La gloria de la manifiesta en Cristo. Ves la gloria de Dios. Me encanta 2 Corintios. Ves la gloria de Dios brillando en la faz de Jesucristo. Está velada en Jesús así como fue velada Moisés. Ese tipo de necedad. Eso no se pone más serio que eso. Cuando empiezas a tocar la gloria de Dios y el hombre antes de él, quien sea que sea, sea quien sea, ese tipo de conducta, si él no ha pensado en cómo actuarlo, realmente es demoníaco. Si realmente no es muy bueno, o es muy bueno en actuar así, o está bajo algún poder y no es el del Espíritu Santo. Antes de seguir adelante, Steve, si podrías no responder esta pregunta, deja que los demás respondan. Lo estoy guardando todo para esta noche.
Bueno, saltaré en medio y diré algo. Si vamos al diccionario y buscamos la palabra tonto, encontramos estas cosas. Y esto lo que son como mínimo son tontos, son necios. La palabra moros en el griego es necios, y la palabra gloria se utiliza de básicamente dos maneras. Se habla de la manera intrínseca de la gloria de Dios, y también se habla de la gloria que se le da a Dios, se le otorga a Dios. Y la gloria intrínseca de Dios es las perfecciones divinas que encontramos en la naturaleza de Dios. Son todos sus atributos, es la plenitud de su ser eterno. Y no hay nada que podamos hacer para añadir a la gloria intrínseca de Dios, o incluso para sacar esa gloria intrínseca. Él es el Dios que era, que es y que será para siempre, y invariable, inmutable para cada generación. Y es la totalidad de su santidad, de su trascendencia, de su autonomía, de su soberanía, de su justicia, de su verdad, de su misericordia, de su omnisciencia, omnipresencia, todos los atributos de Dios comprimidos o contenidos en su gloria intrínseca. Pero también hay gloria que es otorgada, que es la gloria que nosotros le damos a Dios, que se le otorga en la adoración y la alabanza que le pertenece a Él, solo a Él. Y a la medida que más entendemos su gloria intrínseca, más vamos a otorgarle a Él gloria. Y así que una visión baja, reducida de Dios nos va a llevar a una adoración reducida, pero una visión excelsa de Dios nos va a llevar a una adoración y una vida excelsa. Así que lo que vemos así es gente que no tiene ningún conocimiento de quién es Dios, o que que tiene un conocimiento tan escaso de Dios que no son capaces de salir. Es como si fuese una fiesta mala de una fraternidad. Es lo que era. Es lo que era, la verdad. Así que es difícil incluso pensar cómo responder a esto. No saben lo que es la palabra gloria, no tienen ese concepto, no tienen ninguna idea de lo que es la verdad de la gloria de Dios. Y ese primer tipo, el que tiene un espíritu extraño, un espíritu diferente, con una señores, S minúscula. Si pudiera, si tenés que interrumpirlos, que creo ya crucé esa línea. Quiero traer esto a tierra otra vez muy, muy rápido. Creo que nosotros vemos este tipo de cosas, y teológicamente, por nuestro entrenamiento, vemos y vemos, bueno, eso es tonto. Pero cuando hablamos con gente que está en ese movimiento, necesito más que un contexto. Y bueno, es tonto, pero ¿cómo puedo responder a eso para ayudarlos, que ellos entiendan por qué está mal? Bueno, lo primero es que si se hacen ellos es que lo más probable es que tengas que compartir el Evangelio con ellos y traerlos en conocimientos salvíficos de Jesucristo. Yo no veo como un creyente nacido de nuevo, regenerado, convertido, que realmente esté en ese ambiente por más de 2 segundos, especialmente teniendo en cuenta que he sido ungido por el Espíritu. Yo estaría incluso asustado, tendría temor de estar en ese edificio con todo lo que está sucediendo. De alguna manera acabaría pensando que acabaría traficando o entrando en una especie de una experiencia diabólica. Mira, vamos a pensar, yo estoy aquí, a mí me gusta brincar, pero ¿por qué? ¿Por qué eso está mal? David bailó delante de Dios. ¿Por qué eso está mal? Porque no tiene nada relacionado con la mente, no está relacionado con la teología, Cristo no está ahí. Juan esta mañana, cuando habló sobre este primer principio de 1 Juan 4, de que hay que magnificar a Cristo verdadero, es solo responder. Realmente lo que está sucediendo es que están controlando a las masas con música que realmente anula la mente, que están totalmente de una manera que creo que incluso que están de manera emocional inestable para estar en ese sitio, para ser arrastrados en ese tipo de cosas que nos aspira. Con David, en respuesta a la verdad acerca de Dios, se expresó a sí mismo físicamente. Eso es lo que está diciendo. Es lo único que está diciendo. Eso es todo lo que está diciendo. Y haríamos eso. Ese tipo de danza no es sensual, una danza sensual. No es algo torpe, una conducta fuera de control, simplemente que con toda facultad, toda parte de su cuerpo
todo medio que tenía humanamente, él expresó su gozo y su gratitud a Dios. Y eso es muy diferente. Y esto habla de un punto importante, todos, creo que Steve acaba de mencionar. Esta es la razón por la que yo creo que no estamos dividiendo al cuerpo de Cristo en esta conferencia. Estamos tratando de identificar al cuerpo de Cristo y mostrar que estas personas no son parte del cuerpo de Cristo. Creo que el punto de fondo aquí es... La gente ha estado entrando en Twitter todo el tiempo y me dijeron hoy que fue el número 1 del mundo. La conferencia de Fuego Extraño fue la número 1 en Twitter. Bastante interesante. De hecho, se me dijo que estamos varios puntos adelante de Kim Kardashian. Ahora ya somos revelantes. ¡Qué Wow. bueno! Dulce. Entonces, creo que una de las críticas que están llegando es que esto es divisivo, estos son hermanos, son nuestras hermanas en Cristo. No lo son. ¿Deberemos estar contentos por ello? No, debemos estar con el corazón roto. Si queremos hablar de fuego, tenemos que hablar entonces de arrebatar a ramas del fuego. Estas personas necesitan ser rescatadas y una de las razones por las que hicimos esto. Hay dos cosas en mi mente que me han motivado en esta conferencia. Una fue la terrible deshonra del Espíritu Santo, de tal manera que los denuestos, los vituperios que caen sobre ti han caído sobre mí. El celo por tu casa me ha consumido, Jesús dijo cuando limpió el templo. Y en segundo lugar, la realidad de que estas personas están perdidas en este sistema y usan la palabra Jesús por todos lados. No conocen el Evangelio, no entienden el Evangelio. Entonces, estuve pensando en eso hoy y decidí que el domingo en la mañana aquí voy a dar un mensaje acerca del verdadero evangelio y qué significa ser verdaderamente salvo. Porque al final del día, este es el punto de fondo. Y quiero decirte esto. La gente puede ser salvada de ese movimiento. No puede ser salvada de ese movimiento hasta que oiga el evangelio. No pueden invocar el nombre de Jesús a menos de que lo conozcan. Porque, bueno, esto es un problema hoy en día y estoy seguro que la gente aquí sabe. Y ellos pueden decir, Dr. MacArthur, sé, conozco que están en esto y sé que es algo tonto, pero creo que ellos aman a Dios y son tan buenos y ellos me dicen que son cristianos. ¿Qué? Pues sí, también los mormones. Y son muy amables. Buenas familias, se bien. Quiero tomar un minuto para agregar a lo que estaba diciendo John. Esto es algo muy serio porque la gente que está en este movimiento no son salvas. Y una de las cosas que son tan confusas y que borran tanto la línea es que el uso de la misma terminología para definir lo que son no es el problema, pero no es la misma terminología. Y una de las cosas que voy a decir honestamente y que voy incluso a ir en contra de mi trasfondo, que es un bautista, una de las cosas que hace tan difícil alertar a la gente en contra de falsos maestros es cuando los buenos son asociados con los malos y lo que dan en estos movimientos y los movimientos carismáticos, una de las cosas que es confusa para la gente es cuando ellos me dicen, bueno, y que yo los vi con fulano en la tele y la vi con tal o cual persona en tal persona. Esto hace que debido a que estas personas que salen en la tele los ven tan famosos, ellos creen que el asociar a estas gentes con los lobos vestidos de oveja es lo que hace difícil decirles, no son lobos vestidos de oveja. Y a veces los buenos, el lado bueno, les dan apertura a ellos y a debatir con ellos y les da cierta autoridad. Cuando ellos ven TVN, ellos ven a prominentes bautistas del sur, ven gente como Robert Jeffries y ven gente que pasa en las noticias Fox
y algunos hasta que le dan alguna tolerancia a los católicos y les llaman a los católicos hermanos en Cristo. Esto es una afrenta al Evangelio, porque estos no son mejores, esto es una afrenta. Estos supuestos buenos hombres, estos hombres buenos están rompiendo esa línea que divide a los malos. Esto es lo que hace tan difícil hacer las divisiones. Porque yo tengo el don de exhortar. Justin, tú no te preocupes. Tú ya te has metido en problemas por muchos años. Es que tú no ha cambiado nada ahora. La cuarta palabra que me gustaría discutir es la palabra dominio. Y esto se va a poner teológico un poco, porque también es escatológico, tiene implicaciones de los tiempos por venir. Ellos creen que hay 7 montañas en la cultura política, social, familia, las artes, y si de la nueva apostólica reforma, ¿cómo se llama esos? Esta gente que levanta a niños en la Reforma Apostólica Nueva para que vayan a conquistar estas 7 montañas, y una vez que conquistemos estas 7 montañas, entonces Jesús va a regresar. La teología del dominio. Esto es de los pocos libros que habla y critica acerca de esto. Esto puede ser dentro aún de ese contexto. Si no saben, hay 3 ríos. Primero es de Toronto, de la bendición de Toronto, luego de Kansas, IHOP, la Casa de Oración Internacional, y el otro río que viene, que es un océano de porquería, es de Bethel, de California, con el pastor Bill Johnson. Esos son los 3 ríos que forman la nueva reforma apostólica. De ese libro, señores, la iglesia tiene que restaurarse para reinar. De la iglesia va a venir un grupo de gente elite, que ellos tienen el Espíritu Santo sin límite, van a quitar al cristianismo, a la iglesia, de falsedad, prepararlo. Eso atrae a la gente joven que quiere algo que hacer. Pueden comentar en eso, pero me gustaría que se enfocaran en la palabra dominio. ¿Cómo nosotros bíblicamente tomamos la palabra dominio? ¿Cuáles son las implicaciones escatológicas de esto? ¿Y a dónde van en esto y dónde erran? Esto es postmilenialismo, que vamos de alguna manera a entrar en el reino si conseguimos hacer que el mundo sea un mejor lugar, y una vez que hayamos restaurado la tierra bajo el dominio del Evangelio, entonces Cristo volverá al final. Y eso es justo lo que ciertamente es contrario a lo que leemos en las Escrituras. Vamos a ver que al final va a ser tiempos de desesperación, un tiempo que no se va a poner mejor y mejor, sino que va a ser peor y peor. Y así que realmente lo que lo tienen al revés. No podemos entrar en el reino o hacer que el reino venga hasta que el rey venga. Cuando él venga, el mismo el rey del Señor Jesucristo. Si lees el Nuevo Testamento e intentas ver que tenemos que restaurar el dominio en todos estos aspectos, era algo de lo que se podían reír en el primer siglo. Así que vamos a empezar a restaurar estas montañas, estos dominios. ¿Qué va? Si tenían que sobrevivir, que huir para intentar salvar la vida bajo el imperio. Era una escatología falsa. No creo que comienza con una escatología falsa. Creo que comienza con una locura egoísta, que de hecho crees que tienes el tipo de poder que podría lograr eso, y si te dices así, si te dices esto a ti mismo por mucho tiempo, empieza a la gente a creerlo y vive por sí mismo. Creo que es una manera de engañar a la gente. Todos sabemos cómo son el cristianismo, el evangelio, con los no carismáticos se ha vuelto del evangelio. ¿Por qué el cristianismo no carismático se ha vuelto, le ha dado la espalda al evangelio? Si vas a un lugar donde acaba de pasar un huracán, y vas y hablas con la gente y le dices, mira, te voy a decir por qué tienes que venir a Jesucristo y por qué eres un pecador y necesitas el evangelio, ¿qué tipo de recepción vas a tener? Va a ser muy difícil que la gente lo acepte, pero aparécete con comida, aparécete con ropa, te van a amar.
te van a abrazar, te van a decir, y di que haces esto en el nombre de Jesús. Ese tipo de cosas es fácil. Lo que es difícil es la presentación del Evangelio. Creo que han cautivado algo de esto, de este deseo, este deseo del mundo que siempre está buscando apelar a los jóvenes y con un tipo de megalomania loca, y quieren y sobreestiman el poder que tienen, y ellos definen su escatología. No creo que viene de estudiar la Biblia y termina con una perspectiva postmilenialista, sino que creo que viene del egoísmo. Quizás contribuido también, Satanás contribuye esto. Si lees acerca de esto, cuando Rick Perry estaba buscando la presidencia, él realmente se entró en esto y terminó y había mucha gente que lo querían con la reforma apostólica. En esencia, depende del hecho de que haya apóstoles el día de hoy. Peter Wagner es el apóstol líder, pero creo que por $600 podías ser un apóstol. Si le mandabas tu dinero a Peter, él te mandaba el certificado diciendo que eras un apóstol. Entonces habían dividido el estado de Texas, si se acuerdan, y habían tomado todo condado en Texas, y habían comenzado a tomar dominio sobre todo condado de Texas. Y la gran reunión de oración a la que asistió Rick Perry, fuera de estos dominionistas que querían apoderarse de Texas y querían hacer todo tipo de cosas raras como perseguir demonios y demás, y hay un sentido en el cual esto es egoísmo llevado a un punto de locura, y también puede ser literalmente el reino de las tinieblas detrás de todo esto. Pero Steve tiene razón de manera total, porque lo que dice la Biblia es que el mundo va a empeorar, y viene Jesús y juzga al mundo entero en un juicio que es paralelo al diluvio. Y Génesis dice que fue por agua, pero va a ser con fuego. El pasaje que viene a mi mente mientras John está diciendo esto viene de Daniel. Escuchamos acerca de los reinos que van a existir, y van a ser todos reinos humanos que se describen en Daniel. Tiene esas visiones de animales, y esto es como va a ser el mundo. Y entonces uno se aproxima al anciano de días, al Hijo del Hombre, y a él se le va a dar el dominio. Creo que respondieron bien esto en parte, pero ¿por qué creen que tanta gente joven está atraída a esto para que puedan ser precursores de esto que viene? No creo que tiene algo que ver con lo que están diciendo. La música es todo lo que hacen. Son liberados. Es como emborracharte. Es como salirte y emborracharte para que no tengas que pensar en los asuntos de la vida. Apaga la música de manera total. Apaga las luces, y todos tienen que ser luces blancas, como focos de luz blancas. Apaga la luz, apaga la música, y que alguien se pare y trata de vender eso. No va a poder. Tienes que tener alguna manera de manipular sus mentes y convertirlos en zombies. Esa es la razón porque todas estas cruzadas estudiantiles tienen éxito, porque ellos siempre tienen música en todo esto, esta música larga, repetitiva, y llevan a la gente a un estado como de zombies ahí, en donde no logran procesar nada. Y todo eso les produce sanidades psicosomáticas. No vemos sanidades orgánicas, no vemos ninguna sanidad orgánica documentada, real, verdadera. Y toda la gente simple y sencillamente es llevada a esto porque a ellos les gusta la música. No vas a encontrar ese tipo de música en una iglesia reformada. No la encuentras. ¿Por qué? Porque eso no es quien ellos son. Están regresando a los puritanos, ellos están regresando a Martin Lloyd-Jones, están regresando a Spurgeon, están regresando a Calvino y Lutero y Atanasio y Agustín y los apóstoles. Y ahí su mundo es la teología sana, la exposición bíblica, amor de Dios, obediencia, disciplina, orden, exposición bíblica. Esta es una corriente totalmente diferente. Este es el mundo invadiendo a la supuesta iglesia y arrastrándola cuando no tiene nada que ver con el reino de Dios, y nada que ver con la historia de la iglesia, y nada que ver con la doctrina sana.
ves el Nuevo Testamento y ves dos grupos de personas, los que están en Cristo y los que no están, y siempre lo que encuentras es que aquellos que no están en Cristo son controlados por sus sentimientos, por sus emociones, son controlados por los apetitos de su cuerpo, y los que están en Cristo son controlados por su mente, por su entendimiento de la verdad, una y otra vez. Esto sabéis, y esto necesitáis saber. Esto es una apelación a la mente para los que estamos en Cristo, y no hay nada de eso, de la mente. Pero la atracción consiste en lo mismo, en un bar. Es lo mismo, es sensual, es una experiencia sensual que te desconecta de las realidades de la vida. Si pudiera, doctor MacArthur, le voy a dejar a usted que usted diga cuándo va a acabar, porque creo que esto va a ser algo muy doloroso, pero a los de atrás, si pudieran preparar el segmento número 19, eso es del grupo musical Jesus Culture, es el grupo musical de la iglesia de Redding en California, hacen conciertos alrededor del mundo, 16,000 personas van y los ven muy rápido, muy probablemente jóvenes en su iglesia, en sus iPads, están escuchando a Jesus Culture. Ahora, son 3 minutos de una canción que dura 15 minutos, y si podemos soportar esto lo más que podamos, porque es algo repetitivo, que se repite, y vamos viendo esto hasta que ya nos desmayemos todos, no, mira, trabaja, funciona, o hasta que el doctor MacArthur diga, ya no puedo soportar esto más, ya. Esto es el número 19, Jesus Culture, pidiendo que sea llenado con algo. Ya, yo tampoco voy a aguantar ya. Eso fue como un minuto, y eso fueron 12 veces decir lléname. Eso es muy, muy popular. Ahora, esta es la cosa. Muchas de las canciones de Jesus Culture son pasables. Sé que algunas, si mi hijo le gusta, por supuesto que estás preocupado. Obviamente que es como el reloj que está descompuesto y le está bien 2 veces al día. Si no es aceptable en algo, no lo vas a adoptar. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo, nada que ver con Dios. De hecho, a mí me daría miedo colocar mi mente en neutral y empezar a gritar con ese tipo de mensaje de música sensual, lléname, 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 entre un grupo de incrédulos que van a ser de un tipo de incrédulos normales que viven en el reino de las tinieblas a ser demonios poseídos por demonios. Yo creo que estás imitando un espíritu, pero no el espíritu de Dios. No tiene nada que ver con el cristianismo. De nuevo, esto es paganismo. Este es la secta Kundalini. Lo puedes ver ahí, lo tienes ahí. Esto es paganismo, esto es lo que los hindúes hacen. La falta del factor racional en esto, y creo que si aceptas cualquier parte de esto, si dices, bueno, hay algunas cosas buenas aquí, literalmente has dejado a tus jóvenes abiertos a ello. Creo que a los poderes demoníacos. Yo huiría de esto rápidamente. Tal vez esto sea algo chusco. Y yo he experimentado esto. Hay unas canciones de las 50 que tienen, y hay un par de esas que no tienen nada mal, y la gente va a decir, bueno, mira, ese está bien, no me lastima, no lastima a nadie. Que traigan estas músicas a la iglesia, a mi casa,
a los oídos de mis hijos. La música es solamente una avenida por medio del cual los van a llevar a su enseñanza. De esa manera van a poder atraer a la gente ahí. Esta tal cultura de Jesús, ellos usan esto como la avenida por la cual van a traer gente a su enseñanza. Es como los mormones, ellos te enseñan, ellos no entran directo a sus falsas doctrinas, ellos entran muy agradables, muy despacio y después te llevan a sus falsas doctrinas. Entonces, esto es una avenida para llevarlos a su sistema de creencia. Y debemos de ver que realmente su doctrina y su teología se han convertido en malas palabras. Y ellos simple y sencillamente lo llaman espiritualidad. Pero en realidad es opuesto. De decir de iglesias carismáticas, iglesias evangélicas no carismáticas, están usando música que es inaceptable para jalar a gente. Están usando la música del mundo para atraer a la gente, como si de alguna manera la gente se va a salvar, porque la música del mundo los está atrayendo. Es un gran salto ir de tener la música del mundo y ser regenerado por el Espíritu Santo. Esto no hay conexión. Esto es tan cercano a lo que es normal en un ambiente carismático. Esto es tan normal en verlo en iglesias que entre comillas son evangélicas y no son carismáticas y están siendo arrastrados porque el estilo es el mismo. Eso no es heavy metal, no es rock and roll extremo, sino está en una manera monótona e irritante, un estilo monótono, pero no es tan diferente y se oye como si como es una iglesia no carismática, entonces son atraídos, o por lo menos es templada, digamos, pero la teología ahí es antibíblica. Muy bien, ahora una cosa más, la teología de este coro está equivocada. No estamos llenos con el Espíritu Santo así como si tuviésemos más y más del Espíritu Santo, sino que el asunto es que el Espíritu Santo tenga más de nosotros. Así que el asunto en Efesios 5:18 es que nosotros seamos llenos por el Espíritu Santo, no que nosotros seamos más llenos con el Espíritu. Y es algo que es una metodología totalmente equivocada, un entendimiento del Espíritu Santo, de cómo funciona de una manera equivocada en su santificación, y eso es lo que esto es lo que tú necesitas para ser lleno del Espíritu Santo, y repetir esto de una manera otra vez tras otra vez. No, en realidad lo que necesitas es morir a ti mismo, resistir la tentación, mortificar a la carne, sino que la palabra de Cristo que habite en abundancia en tu corazón, y esto es lo que te va a hacer un esclavo. Esto es lo que va a ser el precursor de ser lleno del Espíritu, de confesar el pecado, arrepentirse, dar la espalda al mundo, amar a Cristo, y estas son las cosas que vienen o que van junto con ser lleno del Espíritu. Es un gran punto, excelente. Permítanme, ahora vamos a Bethel en California, en Redding, California. Este es el clip número 22. Vamos a regresar a la palabra fuego. Ahora quiero que esto nos lleve a una conversación más acerca de los jóvenes que están atraídos a esto. Esto es un túnel de fuego en Bethel, en la iglesia Bethel, que creo que es la unción de fuego, la gloria, todo junto en un túnel de fuego. Muy bien. Quiero explorar un poco más de esto, pero en general tenemos aquí pastores en la plataforma. Pastoralmente, ¿qué tan peligroso es esto? Bueno, ves esto y piensas, ¿cómo podemos vivir para la gloria de Dios? Vivimos para enseñar la palabra de Dios y los vemos denigrarla de tal manera, y eso no es apropiado. Y mi mente ve a los primeros dos mandamientos: no vas a tener ningún otro Dios aparte del único Dios verdadero. Y en segundo lugar, el segundo mandamiento no es principalmente acerca de tener ídolos en oposición a la verdad, sino se trata de tener una alabanza incorrecta.
es una alabanza creada por el hombre del Dios viviente. De eso se trata. Y últimamente de ahí viene el principio que, bueno, no vamos a llegar a cómo debe ser adorado Dios. Somos moldeados, somos formados por lo mismo que la enseñan las Escrituras. Y entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos en la adoración corporativa? Y bueno, eso hacemos en mi congregación, venimos a la palabra de Dios. No vamos a inventar algo simplemente porque me gusta, o porque es popular, o porque es lo que está sucediendo en las iglesias. Hacemos esas cosas porque están prescritas en el Nuevo Testamento para la adoración corporativa. Y eso no está prescrito en el Nuevo Testamento para la adoración corporativa. Todo está controlado por la palabra de Dios. Cantamos la palabra, leemos la palabra, predicamos la palabra. Todo es últimamente, todo está centrado en la palabra. Y ahí no hay nada que esté centrado en la palabra. Es idólatra en el sentido del segundo mandamiento. Es decir, probablemente también es una violación del primer mandamiento, pero seguro es una violación del segundo mandamiento, aun si ellos creen que el verdadero Dios está con ellos. Este principio de cómo hacemos la adoración, aquí está una de las frases más repetidas o las respuestas más frecuentemente dichas. En ningún lugar en la Biblia dice que el Espíritu Santo no puede hacer eso. A lo mejor ustedes no lo han escuchado, pero miren, la Biblia dice que no dice que el Espíritu Santo no puede hacer esto, no puede sentir el fuego, o que graten o caigan. ¿Quién eres tú para que pongas al Espíritu Santo en una caja? Bueno, mi respuesta es que Dios puso la adoración de sí mismo en una caja en el segundo mandamiento, y nosotros tenemos que respetar esa caja. No puedes vivir afuera de esa caja porque simplemente porque quieres. Él estableció el estándar, Él estableció los límites. Hay dos maneras ahí de... O tienes un mandato directo de cómo adorar en la Biblia, o tienes un modelo de ella. Puede haber elementos de adoración ahí que son mandados. Como Pablo le dice a Timoteo, lee las Escrituras. Entre tanto que voy, lee las Escrituras. Es parte de lo que significa adorar. También tienes ejemplos de lo que pasaba en la adoración. Son regulados en 1 Corintios. Estás haciendo esto, deja de hacer esto, haz esto, haz aquello. Entonces tienes ilustraciones de enseñar la palabra de Dios. Es uno de mis ejemplos, principios ejemplares. Habla la palabra de Dios, que están tan cansados que se caen de la ventana y se mueren. Y tráelo, resucítalo y sigue enseñándole. Entonces tienes o prescripción para cómo adorar, o tienes ejemplos de cómo adorar. No puedes, si no lo puedes encontrar en la Biblia, no puedes encontrar a la gente revolcándose o llorando o ladrando. Los únicos que se cayeron fueron incrédulos que fueron matados por Dios, por el poder de Dios. No hay ningún ejemplo de un creyente que está ladrando. Entonces, el punto, ese es el ejemplo, el argumento más ridículo que hay, que la Biblia no prohíbe eso, porque no podemos permitir que el Espíritu Santo haga eso, pero es coherente con su concepto entero de la revelación, porque ellos no prescriben, no se van a someter al hecho de que al final del Nuevo Testamento fue el final de la revelación divina. Entonces Dios todavía está hablando, y lo que es asombroso es que me está hablando a mí, y a mí me está dando impresiones y revelaciones. Y claro, entonces ¿quién va a decir que no podemos ladrar y no podemos revolcarnos y brincar y saltar? Claro, porque la revelación todavía se está dando y no está viniendo, y viene a través de mí. Entonces no hay restricción para nada. Ahora, porque por más que se diga, esa es una de las respuestas que ellos dan. Bueno, MacArthur en ningún lugar en la Biblia dice que tenemos que tener un órgano y cantar himnos. Creo que la Biblia sí nos dice de manera explícita en el Antiguo Testamento que debemos usar instrumentos en la adoración, y que, de hecho, la multiplicidad de instrumentos está en los salmos. Yo creo que el Nuevo Testamento cancela eso en absoluto. Creo que hasta puedes mostrarlo por las palabras en Efesios también. Pero tenemos eso. El órgano es simplemente otro instrumento. Es un instrumento de viento. Si quieres regresar ahí, antes de que hubieran órganos electrónicos, era un instrumento de viento. Otros instrumentos de viento fueron usados en la Biblia, las pipas y trompetas y demás. Es una manera mecánica de empujar el viento mediante trompetas. Esto era un órgano, y esa es la razón, creo, por la que la historia
llevó a la iglesia a usar órganos porque estaban siguiendo el patrón bíblico, y ese patrón bíblico era, como lo ves en el Salmo 150, tomar todo medio posible que hubiera, y todo lo que respira debe ser usado para alabar al Señor. Entonces, sea lo que sea. Y de hecho, creo que las guitarras pueden ser usadas para alabar al Señor. No estoy en contra de eso. Los instrumentos modernos electrónicos. Pero creo que ellos solo son un acompañamiento. ¿Cómo puedo decir eso? Creo que la alabanza primordial que Dios quiere en sus oídos no es alabanza instrumental. La alabanza instrumental ayuda al pueblo de Dios en su alabanza, pero creo que cuando vas a muchas iglesias, te sientas ahí en la oscuridad, y esta explosión electrónica masiva de sonido te abruma, pero la gente en esos lugares no saben lo que es ayudar, lo que es cantar. No se pueden oír a sí mismos, ni mucho menos a la gente que los rodea. Este es el otro río del cual estaba hablando, muy parecidos. Este es el segmento número 8 y luego el 6. Esto es la Casa Internacional de Oración. Esto es con el señor Mike Deco en Kansas. Y quiero que vean una joven cuando fue a visitar, estuvo ahí para entrenamiento, para equiparse. Vamos a tratar de discernir qué es lo que está pasando aquí y lo que le está pasando a esta joven. Por cierto, en nuestra Casa Internacional de Oración hay un lugar donde oran 24 horas, 7 días a la semana. Ahora, doctor MacArthur, usted mencionó el Kundalini, hinduismo, la religión hinduista. Alguien mostró lo que pasa en Kundalini, esta secta de la religión budista. Ahora, esto comenzó con Rodney Howard Brown, cuando comenzó con una unción nueva que le impartió a líderes nuevos y se ha llevado a todo el mundo como fuego. ¿Cómo sabemos si Rodney Brown tuvo una unción bíblica? ¿Cómo sabemos si no fue un espíritu Kundalini desde el principio? Porque parece idéntico al Kundalini. Ahora, una del avivamiento Kundalini más claras evidencias vemos esta señora involucrada en el New Age, y vemos cómo ella involuntariamente sus músculos se contraen. Lo que vemos es que esto mismo pasa en los círculos carismáticos, aún en Toronto. Eso es lo que sigue pasando y es de lo más claro de la religión Kundalini que nosotros podemos ver. Después muestra a la secta Kundalini en India. Tiene de hecho todo un rango de esas experiencias. Mi corazón se rompe al ver a esta niña, porque Satanás quiere colocarse en alguien de una manera convincente, como en esa joven de Nighthawk. Por cierto, su historia no es admirable. Como ustedes saben, escribimos de eso ahí en Bob Jones, la persona primordial ahí, Paul Cain, quien estuvo asociado con ellos, esa es la manera en la que Satanás se quiere disfrazar a sí mismo, en otra joven que llega ahí por la fila, por el pasillo. Yo creo que si Jesús estuviera aquí con esas dos mujeres, haría lo que hizo con la sinagoga, con la persona poseída por demonios, y le expulsaría ese demonio de ellas. Yo no sé eso, pero esa sería mi sospecha, que alguien que dice esto nunca antes me ha pasado antes, nunca, y no ha aprendido a hacer eso, como la gente que aprende a hablar en lenguas, ese es algo muy aterrador. Y ese es algo tan triste pensar en un lugar que dice que representa a Jesucristo y literalmente induciendo a la gente al reino de las tinieblas en este tipo de experiencias. Y quiero decir algo más, no creo que eso puede pasarle a creyentes, no creo que eso le puede pasar a cristianos. Entonces, de lo que estamos hablando de nuevo es regresar a esta realidad, que esto está lleno de personas que usan el nombre de Jesús y entran a la experiencia porque tienen necesidades experimentales, de ansiedades, y quieren pertenecer y ser parte de algo. Y es una experiencia poderosamente abrumadora como nunca antes la
la han vivido, pero los expone Satanás. Pero por un lado es trágico ver que lo hacen en el nombre de Jesús, pero por otro lado no es sorprendente porque el Satanás se disfraza como ángel de luz. Recuerdo cuando primera vez vine a Grace Community Church hablando con una mujer, un demonio comenzó a hablar con voces diferentes a través de ella conmigo, y un demonio que estaba ahí, yo no sabía lo que estaba haciendo, era un niño. Yo llevaba un año aquí y este demonio decía, yo dije, ¿quién eres? Él dijo, Jesús, Jesús, Jesús. Y seguía repitiendo eso. Esta persona prácticamente tenía tanta fuerza que volcó el escritorio y sabía que yo no estaba hablando con Jesús. Y lo sabía. Entonces, si Satanás puede hacer que la gente piense que ese es Jesús, ese es el engaño definitivo. Mientras concluimos, creo que lo que hemos visto, y debemos entender que esto no es una actividad que pasa de vez en cuando. Esto es millones de personas en Estados Unidos, muchos más millones alrededor del mundo. Y creo que eso es correcto. Estos maestros, estos líderes, estos falsos maestros y lobos deben de ser reprendidos, deben de ser llamados lo que son. La gente que los está siguiendo, ellos son esclavos al pecado, esclavos a Satanás, y están perdidos, así como nosotros lo estuvimos un día. Y cuando vemos esto, nos da pesar, y creo que mañana que nos enfoquemos de cómo responder a esto, podría sugerir, empieza con evangelizar en el Evangelio de Jesucristo, porque esta gente está perdida. Así que con ese pensamiento en la mente, esto son esclavos al pecado, son esclavos a Satanás. ¿Lawson podría orar? Padre, es difícil incluso saber cómo responder a lo que acabamos de ver. A no ser que de otra manera que Señor, que estamos tremendamente agradecidos que Tú te has revelado a nosotros a través de Tu palabra escrita por el Espíritu, y que has causado que hayamos sido regenerados por el Espíritu, Tu Espíritu, y Te alabamos y adoramos y damos gracias que Tú nos has rescatado del reino de las tinieblas y nos has transferido en el reino de la luz, y que Tú, a través de Tu iniciativa divina, Te has dado a conocer a nosotros, y que la verdad realmente nos ha hecho libres. Padre, yo te oro que Tú, que nos uses para rescatar gente que ha sido hecha en Tu imagen, que han sido marcados y corrompidos por el pecado, que han llegado a ser esclavos de Satanás, atados, atrapados en la oscuridad y atados a la oscuridad. Te oro, Señor, que Tú nos uses a nosotros y a otros en la predicación del Evangelio, que es Tu poder para salvación, que Tú, de manera soberana, que puedas superar, que romper esta resistencia, y que los traigas al conocimiento salvífico de Cristo. Señor, oro que Tú les des más sabiduría, mucha sabiduría a los pastores, a los ancianos, a los líderes espirituales, para que sepan cómo aconsejar a la gente que está en sus iglesias, que sepan sabiduría para saber cómo predicar la palabra de Dios, para mostrar las implicaciones del texto, en cómo desenmascarar todas estas mentiras, estos engaños, estas falsedades. Señor, una vez más, parece que nos has entregado, así como dice en Romanos 1, que Tú nos has entregado a la homosexualidad, que nos has entregado una mente reprobada, de manera que no podemos ni razonar ni pensar de tal manera la manera suficiente para llegar a Ti, sino que es toda una locura. Somos lunáticos, es algo irracional, no tiene sentido, es ilógico, es algo que realmente duerme en nuestras mentes. Así que, oh Dios, oramos que Tú tengas misericordia sobre
tanta gente como esta. Oramos que la predicación de la palabra de Dios que siga adelante con poder renovado, que tu gente, oramos que tu gente que se revista de la armadura completa de Dios y que avance en este mundo para que puedan ser usados por ti para alcanzar a gente para Cristo. Señor, danos discernimiento, danos una capacidad de comprensión que penetre, que no caigamos en lo emocional de la gente, sino que en lo que la gente quiere, sino que nos des ojos para ver, para oídos para oír. Y Señor, oro que una vez más que nos ayudes a identificar la iglesia, a identificar creyentes genuinos, que podamos identificar y poder alcanzar a aquellos que están en una necesidad desesperada del conocimiento salvífico de Jesucristo. Señor, nos confortamos en saber que mayor es el que está en ti que está en el mundo, así que realmente encontramos consuelo en que la oscuridad no va a poder extinguir la luz, sino que la luz va a extinguir la oscuridad. Así que oro que nosotros podamos armarnos y que podamos armar nuestros corazones con la verdad y que podamos brillar y que la luz no sea una lámpara que esté escogida bajo una cama, sino que brille hacia adelante en la oscuridad de este mundo y que sea algo que te complazca y que sea algo que mueva, para que se mueva para ser de una manera redentora, para que en la vida de mucha gente que están atrapados en este movimiento falso. Así que Dios, te pedimos y suplicamos que hagas esto para que tu nombre sea glorificado, para que tu gloria sea de una manera propia y adecuada, sea manifestada. Padre, oramos estas cosas en el nombre de la cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo. Amén.